Hola, les doy la bienvenida a Entrevistas Cambio. Hoy es día de elecciones regionales, es un día crucial para nuestra democracia y es muy raro porque la interrupción voluntaria del embarazo pues suele ser un tema de campaña, se usa como materia de discusión política, pero pues en estas elecciones parece que desapareció. Vimos en las últimas semanas dos sentencias anuladas, vuelvo a empezar, vuelvo a punto anterior, bueno, es extraño, pero la interrupción voluntaria del embarazo suele ser tema de campaña, suele ser tema para discusión política. Hemos visto referendos que se hundieron, hemos visto recientemente dos sentencias anuladas y hoy es un día en que Colombia va a decidir en las regiones y precisamente hoy vamos a hablar de eso, pero solo de las mujeres, de cómo elegimos las mujeres, de por qué hasta hace una época, hasta hace unos años, las mujeres no éramos ciudadanas completas precisamente porque no podíamos elegir, no podíamos hacer digamos, ese acto de libertad que es elegir libremente sobre nuestro cuerpo. Y hoy vamos a hablar de por qué lo personal es político. Resulta que la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres está cumpliendo 25 años. La Mesa es un núcleo de protección de los derechos de las mujeres y de ese núcleo de protección nace el famoso movimiento de causa justa, que es de donde sale la sentencia 055 de 2022. Y hoy precisamente vamos a hablar con dos integrantes de la mesa, con una cofundadora y con una actual integrante de la mesa, que nos van a contar de qué se trata toda esta historia y qué es lo que se mueve debajo de la interrupción voluntaria del embarazo. Me acompañan dos invitadas, una de ellas es Ana Cristina González. Ana Cristina González es doctora en bioética, investigadora y experta internacional en Derecho a la Salud y ella pues ha dedicado su vida a esto, al reconocimiento social, legal, político y cultural de la libertad de las mujeres y es una de las cofundadoras de la mesa. Ana, bienvenida. Muchas gracias, Ana Cristina. Un gusto inmenso estar acá, justo como dices tú, en día de elecciones para hablar sobre el derecho a decidir. Y también está al lado de Ana Laura Castro González. Laura Castro es la coordinadora de la mesa desde 2020. Ella es politóloga profesional en lenguaje y estudios culturales con maestría en Derecho. Es la nueva generación de la mesa. Laura, bienvenida. Gracias, Ana, por esta invitación y también un gusto estar acompañada de dos Anas Cristinas en esta oportunidad. Salgamos primero de esa duda antes de empezar a hablar de la historia de la mesa y es, ¿por qué en esta oportunidad pues no fue como tema de elecciones? Porque siempre vemos que el aborto, cuando hay uno o dos candidatos que lo cogen el aborto y hasta que no lo secan, pues no dejan de mencionarlo en elecciones. Pues yo creo que parte de la respuesta está como en tu introducción. Yo pienso que por un lado no estamos como en una coyuntura así muy puntual frente a la discusión de aborto, que es la que suelen utilizar los grupos políticos en campaña. Y cuando digo que no estamos en una coyuntura, quiero decir que la decisión del año 2022 está en firme, no solamente porque pues, es una decisión que puso a este país a la vanguardia de América Latina y a nivel global, sino porque en mayo de este año la Corte ratificó esa decisión cuando revisó todas las solicitudes de nulidad que había contra esa sentencia, sino porque adicionalmente hubo dos tutelas en este año que dieron mucho de qué hablar porque parecían o generaron mucha confusión con respecto a los contenidos de la decisión inicial y esas dos sentencias fueron anuladas. Entonces, de alguna manera, la decisión de la Corte está más firme que nunca y yo creo que esa firmeza deja fuera de lugar a quienes usualmente utilizan esto para ponerse en contra de los derechos de las mujeres. Es como si de alguna manera sintieran que no tienen piso. Y adicionalmente yo creo que esto tiene que ver también con un cambio en la opinión. La opinión pública en Colombia ha cambiado a favor de la protección de los derechos de las mujeres y el respeto a la decisión de las mujeres. Y en ese escenario yo siento que la clase política no se ubica. O es tímida o si no puede atacar, más bien se queda en silencio, que es de alguna manera lo que yo estoy viendo aquí. Y bueno, claro, ha habido otras cosas que me parece que abonan a esto, no sé, Laurita, sí. ¿Cómo lo ves? Yo, aunado a ese análisis que está presentando Ana, añadiría, digamos, otros elementos para considerar en este contexto. Y es que primero, pues se demostró ya que esos atajos cognitivos que operaron, digamos, para el plebiscito por la paz, donde intentaron los grupos antiderechos ligar la ideología de género con
decir no al acuerdo de paz, pues ya se agotó, ¿sí? Digamos, creo que ya la opinión pública y los votantes se dieron cuenta que ese atajo cognitivo no operaba de esa forma. Ese es como un primer elemento, digamos, de los años anteriores de campaña. En segundo lugar, diría también que cada vez es más difícil que los y las candidatas se posicionen en contra de una decisión legal, ¿sí? Porque implica también criticar la institucionalidad y la legitimidad de la Corte Constitucional, que como lo han demostrado algunas encuestas de opinión, pues es una de las instituciones que goza de mayor legitimidad ante la opinión pública. Y en tercer lugar, también como relacionado con las encuestas de opinión, nosotras desde la mesa, en alianza con Cifras y Conceptos, en una encuesta que hicimos a mediados de este año, indagábamos por qué tan posible o qué tanto le interesa que su candidato o que los candidatos tengan en su agenda temas de derechos de las mujeres. Y ahí encontrábamos que más del 50% de los encuestados y las encuestadas, les parecía un tema importante en la agenda política. Entonces creo que también es difícil salir a oponerse, y claro que creo que el panorama en todo caso es muy distinto en ciudades que no sean principales o intermedias, porque allá sí puede ser de pronto más fácil mover una ideología antigénero, y está ligado también a otras fuerzas propiamente religiosas y de derecha que también operan en un electorado distinto y una composición distinta. Ana, pero a mí me gustaría agregar una cosa chiquita, y es que adicionalmente la decisión de la Corte la han intentado atacar de muchas maneras. La última de esas fueron los referendos. Y ha habido 2 intentos de referendo. El primero pues ya está hundido completamente, y el segundo hay un informe de la registraduría que deja constancia de que no consiguieron las firmas. Entonces yo creo que también están como con poco viento en la cola para levantarse en contra de esto. Además, ligado al hecho de que esa opinión ha cambiado, y ha cambiado tanto que incluso las personas que están en contra se han movido. Hay que oír hoy a las personas que hace 3 años estaban totalmente en contra del aborto defender las causales. Entonces, si algo es definitivo, creo yo, bueno, definitivo puede ser una palabra muy fuerte, pero por lo menos un giro muy claramente palpable es ese giro en la opinión. Y es un giro en la opinión que avanza, digamos, no hacia atrás. Y yo creo que todo eso pesa para que al momento de decir con qué salgo en campaña para conseguir votos, pues no me voy a dar de frente contra una realidad que evidentemente está cambiando. De todos modos, pues nunca entendimos muy bien qué quería decir aquello de aborto cero en la campaña del presidente Petro. Lo cierto es que el aborto pues no fue materia de discusión, por fortuna, en estas elecciones, y yo creo que ya sí podemos entrar en materia de hablar un poco de la historia de la mesa. Y quisiera, Ana, como cofundadora, que nos contaras pues cómo iniciaron, quiénes fueron esas mujeres, cuál era el propósito. Bueno, nosotras tenemos incluso, para no defraudarnos a nosotras mismas, controversias sobre cuándo nacimos, pero oficialmente decimos que nacimos en el 98. Quizás esas conversaciones empezaron un poco antes. Empezaron en Profamilia, con María Isabel Plata, Cristina Villarreal, Beatriz Quintero, Florence Thomas, María Jimena Castilla y conmigo, que somos las personas que originamos, digamos, esta iniciativa. Ese era un momento de prohibición absoluta del aborto en Colombia. En el 98 el aborto estaba totalmente prohibido. No solamente estaba totalmente prohibido, sino que existía una especie de excepción. Eso tiene un nombre técnico en el campo jurídico, y es que las mujeres que abortaban como resultado de una violación podían ser eximidas de la pena. Y en aquella época hubo un ciudadano al que le pareció que eso era un exceso de libertad y puso una demanda en la corte para que tumbaran eso y el aborto quedara como un bloque sólido totalmente prohibido, incluso aquella pequeña excepción. Y por esa época, en el 97, hubo pues un fallo de la corte que mantuvo en firme la prohibición total del aborto, citando encíclicas papales, pero con un salvamento de voto que yo recuerdo como un faro, mi primer faro de luz en esta lucha, de Carlos Gaviria y otros magistrados diciendo: el aborto hay que despenalizarlo, y más aún en casos de violación, no estamos volviendo 2 o 3 veces víctimas a las mujeres. Ese era un poco el contexto. No hacía mucho tiempo teníamos una constituyente nueva. Yo, por ejemplo, trabajaba en Profamilia, estaba empezando mi carrera como médica, prestando servicios en esa institución, y había un ambiente de mucha persecución. A las instituciones como Oriéntame, que prestaban servicios, las perseguían activamente, y en ese momento nos juntamos, un poco empujadas por María Isabel, a decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Y yo creo que nuestra decisión fue: lo que podemos hacer es no guardar más silencio.
no nos callamos más. Entonces llamamos mujeres de distintas áreas y disciplinas para empezar a pensar, y yo creo que esto ha marcado, uno podría jalar un hilo que puede jalar de la mesa, es ese de los argumentos. ¿Con qué argumentos abrimos esta conversación pública? ¿A dónde vamos? ¿Con quiénes hablamos? ¿Qué les decimos? Porque no es que en Colombia nunca había habido intentos por despenalizar, por supuesto que sí, hubo varios proyectos de ley entre los 70 y los 80, y el aborto siempre fue un tema de agenda feminista. Pero esta fue, creo yo, una de las primeras organizaciones que lo convirtió como en el eje de su lucha, y así, digamos, arrancamos esto en un contexto de prohibición absoluta, de estigma, y yo te diría que de autocensura, porque también estaba el tema de cómo hablamos y hasta dónde decimos, y si lo que decimos va a generar más daño o menos daño. Encontrar como un punto de entrada era muy difícil. Así nacimos, nos empezamos a reunir en una vieja sala que se llamaba el Salón Azul de Profamilia durante muchos años, hasta que llegó el proyecto Laicia, que es el proyecto de Women's Link, que llevó a Colombia a la primera despenalización en el año 2006, y que yo considero un hito muy importante porque hizo un giro al trabajo de la mesa. Nosotras, en el momento en que la Corte despenalizó el aborto en 3 circunstancias, dijimos: lo que podemos hacer es asegurar la implementación de esa sentencia, y volcamos todo nuestro trabajo a todo lo que hay que hacer para que eso sea una realidad en la vida de las mujeres, y esos son, digamos, los ejes y las líneas que definen el trabajo de la mesa. Empezamos a acompañar a las mujeres para que pudieran acceder, pero también para entender y conocer sus barreras, y conociendo esas barreras transformar la política pública. Empezamos a trabajar en las regiones e hicimos una cosa muy importante que se llamó le llamamos las causales, que fue el desarrollo de marcos de interpretación para que esas causales que ya existían hace cientos de años en otros países y no habían significado nunca la posibilidad de acceder a un aborto legal, fueran una realidad en la vida de las mujeres. Al punto que logramos que en este país la primera causa de aborto legal fuera la causal salud, porque construimos ese libro, que es un gran mamotreto, entrenamos profesionales en todo el país, y eso abrió la posibilidad de que los médicos interpretaran adecuadamente esas causales de la Corte Constitucional. Así nacimos, y pues, eso nos llevó, como ya saben, en el año 2020, en el año 2017, a iniciar esta idea de causa justa, porque las causales estaban agotadas. Fue un momento muy duro. Yo fui una gran promotora de las causales, y recuerdo cuando empezamos a construir la crítica de las causales, a mí la gente me decía: pero ¿cómo que ahora vamos a criticar las causales? Bueno, para algo uno acumula para aprender de lo que ha hecho, y ahí teníamos suficiente para darnos cuenta que las causales no daban más, que el aborto en Colombia seguía siendo sobre todo ilegal, que el acceso era desigual para las mujeres y que teníamos que movernos un poco más allá. Pero nos movimos desde un lugar políticamente, yo creo, muy importante, y es el lugar de, uno, haberle apostado a las reglas del juego que nos ofreció la Corte Constitucional. La Corte nos dio 3 causales, nos quedamos con 3 causales y exprimimos esas 3 causales. Y hacerlo desde un lugar de honestidad y con argumentos y estrategias para decir: esto es lo que aprendimos y aquí están los vacíos. Vamos adelante por estas razones. En estos días se celebraron los 25 años de la mesa en el Centro Cultural García Márquez, con una exposición muy hermosa, un acto muy sentido en el que hablaron feministas de distintas generaciones. Fue una celebración muy hermosa, y sobre lo que ha pasado y ese tránsito generacional. Laura, te quisiera preguntar, ¿cómo ha sido ese trabajo de juntar 2 generaciones o unas 3 generaciones para cambiar un discurso? Pasamos un discurso en que se hablaba del aborto como desde el campo de lo penal, ahora se ha posicionado desde el campo de la salud, y está en ese tránsito a hablarlo desde la libertad de las mujeres. Para responder a tu pregunta, yo quisiera un poco contar cómo es la composición de la mesa. Primero, pues la mesa está compuesta por mujeres de entre 19 años hasta mujeres mayores de 80, y eso implica que también hay una diversidad, como tú dices, o un encuentro intergeneracional, que para mí igual es una muy afortunada convergencia, porque creo que pocas organizaciones o espacios de la sociedad civil tienen esta posibilidad de construir diálogos entre diferentes generaciones, que siempre lleva aprendizajes y construcción colectiva más allá de sentarnos a hablar con las mismas. Segundo, la mesa también es un espacio interdisciplinario.
En la mesa encontramos médicas, politólogas, periodistas, comunicadoras, artistas y precisamente abogadas. Precisamente ese plus creo que nos ha permitido pensarnos estrategias diversas, lenguajes diversos, incluso como tú mencionas, utilizar el arte como una forma de expresión para aportar a la despenalización social, para retratar también las barreras. Y en tercer lugar, la mesa está, digamos, organizada por áreas o grupos de trabajo. Una de ellas es el área de incidencia legal, desde donde acompañamos a mujeres de manera gratuita que tienen barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, pero también hacemos incidencia ante altas cortes. La segunda es el área de implementación y ahí el principal interlocutor es el sector salud y buscamos aportar a la creación de marcos normativos y de regulación en materia amplia de salud sexual y reproductiva y puntualmente servicios de aborto. El área de trabajo regional con el que buscamos territorializar las estrategias de la mesa y el área de comunicaciones donde buscamos aportar al derecho a la información veraz, segura y oportuna en materia de aborto. Y cuento esto porque también estos tres elementos creo que han marcado el cambio en la narrativa, en la conversación pública sobre el aborto. En el 2006, digamos, nos encontrábamos en una conversación de aborto sí o aborto no, como si las mujeres fueran a dejar de abortar porque dijéramos aborto no. Luego nos movimos a una conversación de el aborto es un tema de salud pública y con causa justa cambiamos también los términos de esa conversación, no diciendo como sombrilla la despenalización, sino el enfoque de eliminar el delito de aborto del Código Penal, criticando también esa respuesta punitiva que ha tenido el Estado a un problema de salud pública, pero también una necesidad en la vida de las mujeres. Y estos cambios en la discusión ha estado marcado por esas experiencias y esas investigaciones y construcción de conocimiento de la mesa y de la mesa en diálogo con otras organizaciones del movimiento de mujeres y ahora puntualmente a partir de la experiencia de Causa Justa, pues una convergencia también mucho más nacional, más diversa y que ha permitido también generar argumentos que le resuenen y le lleguen a diferentes actores y públicos. Cuando uno tiene sentencias de la Corte Constitucional, uno piensa que eso ya es un hecho y que eso no se cambia. Ya vimos lo que pasó, por ejemplo, en los Estados Unidos con Roe v. Wade, y es mirar que todo el tiempo hay personas que buscan o tumbar las sentencias o mirar por dónde se meten o poner obstáculos en la implementación y cómo se aplican. Y te quisiera preguntar, Ana Cristina, sobre eso, sobre los obstáculos para que se cumpla la norma. Pero por otra parte, pues están los obstáculos, pero también está como ese cambio de mentalidad. Es decir, miremos esos dos polos, quienes quieren obstaculizar, pero también quienes han cambiado y quienes tienen esa nueva mirada. Sí, es muy interesante lo que planteas porque cuando la gente habla de Roe versus Wade como si hubiese sido un hecho, digamos, como puntual en la historia, se le olvida que la derecha en Estados Unidos se tomó sus 50 años para erosionar todo, no solamente el debate, sino el acceso a los servicios de aborto. En Estados Unidos han pasado cosas muy terribles, pues en Estados Unidos han asesinado proveedores de servicios de aborto, han intentado que las mujeres no puedan acceder hasta llegar años después a copar, digamos, la Corte Suprema de Justicia con jueces que fueran clara y abiertamente antiderechos. Entonces, lo menciono porque el trabajo, digamos, de proteger una decisión judicial es uno de los desafíos más grandes que nosotras tenemos y es uno de los obstáculos también para que se implemente, pues, aunque suene como una frase muy rebuscada, para que se implemente esa decisión, porque estaban todo el tiempo atacando esa sentencia en lo político, como tú mencionabas al inicio del programa, pero también a nivel legal. La estrategia de los grupos antiderechos ha sido emprender con procedimientos y acciones legales para tumbar todo lo que nosotras hacemos. El Ministerio de Salud formula un decreto y al día siguiente uno de los abogados antiderechos, que además nosotros tenemos más o menos un mapa de quiénes son los que se están moviendo, ya demandó el decreto. Entonces, en lugar de, y a mí me parece importante mencionar esto porque si algo te demuestra eso es que hay de todo menos una intención de construir en democracia. Porque cuando lo único que uno puede hacer es intentar tumbar lo que otros con tanto esfuerzo llevan al debate público, abierto, honesto y a la construcción, pues, como social de un cambio, deja bastante que pensar. Entonces yo diría que los obstáculos tienen que ver, por el lado de la implementación, con ampliar el acceso a los servicios oportunos y de calidad para todas las mujeres que quieran abortar en el marco del sistema de salud. Sin embargo, y haciendo un poco como este juego al que tú me invitas,
hay que reconocer que por lo menos en el año siguiente, en lo que nosotras medimos junto con Oriéntame, después de que salió la sentencia C055 o sentencia de causa justa, nosotras hemos visto que las EPS están prestando más servicios de aborto. Se ve, digamos, un incremento porcentual que es bastante significativo y antes era, no sé, menos del 10% de los servicios se hacían vía las EPS, hoy están por encima del 35% y eso no es un cambio menor. Entonces hay dificultades para que los servicios se presten de manera oportuna y legal. También tenemos dificultades, digamos, y obstáculos con los métodos para la interrupción del embarazo. En este momento hay un debate en Colombia sobre si hay o no desabastecimiento de misoprostol. Los prestadores, yo hago parte también del grupo médico por el derecho a decidir del que soy cofundadora, feliz cofundadora porque ya ese grupo se lo tomaron todos los médicos que hoy ejercen, así que yo no tengo nada que hacer en ese grupo. Hablan de la falta de medicamentos en las instituciones de salud y hay, digamos, como una controversia que estamos intentando resolver con las autoridades de qué está pasando, pero ese también es un obstáculo, no solo dentro de los servicios, sino para las mujeres que, por ejemplo, quieren interrumpir el embarazo, digamos, en sus propias casas o vía el acompañamiento. Tenemos también obstáculos que tienen que ver con el conocimiento de este marco normativo, difundir ese marco normativo. A mí me gusta la expresión desconocimiento y de hecho con Laura ya había colaborado con nosotras hace años cuando empezamos a pensar las barreras acá y usamos desconocimiento en esa doble acepción, es que la gente no sabe o desconoce en el sentido de ignorar, ¿sí? Yo esa vaina no la conozco y ese, digamos, sigue siendo un problema. Hay menos problemas de interpretación porque la sentencia es muy clara. Las mujeres pueden abortar hasta la semana 24 basadas, digamos, en sus propias razones. En el modelo anterior había muchos más problemas de interpretación. Pero ese, digamos, es un núcleo grande que abarca otro elemento que me gustaría mencionar y es la educación de los profesionales. En las facultades de medicina y de ciencias de la salud hay que educar a estos nuevos profesionales en este marco legal vigente, pero no solamente en este marco legal, es que esta conversación ha cambiado y hay que contarles esos términos de la conversación para que ellos también puedan formarse, digamos, desde otro lugar. Además de los obstáculos que ya había señalado con la defensa, y yo quería dejar de último quizá el obstáculo más grande. Yo no sé si yo lo calificaría como un obstáculo y ahí también te voy a mostrar como las dos caras, que es lo que nosotras llamamos la despenalización social, que básicamente para mí es crear entornos de legitimidad frente a las decisiones de las mujeres y nada menos que cambiarle el corazón y la cabeza a las personas. Y creo que en eso hemos avanzado bastante. Las encuestas de cifras y conceptos muestran que en Colombia hoy casi un 70% de las personas están en contra de que las mujeres que se han practicado un aborto vayan a la cárcel. Más del 90% consideran que las maternidades deben ser deseadas. Solo el 2% cree que el Estado o la Iglesia se deben meter en sus decisiones privadas. 70 y pico por ciento creen que estas son decisiones que les competen a las mujeres. O sea, hay un cambio muy grande. Sin embargo, nos falta todavía mucho, incluso para esa despenalización social, incluso iba diciendo con la clase política, porque no ha querido entender que hay un cambio en la sociedad y que tiene que leer ese cambio si realmente quiere hacer una política representativa, pues porque el otro camino es no hacer una política representativa. Entonces yo diría que por ahí están un poco como los obstáculos y al mismo tiempo estos cambios. Y creo que también para las mujeres, y esto ya es como una percepción muy personal, no tengo ningún estudio al respecto, pero yo sí te puedo decir que en los 25 años que yo llevo en primera persona haciendo esta lucha, esta última decisión fue un giro para la mayoría de las mujeres que empezaron a decir en público, yo también tuve un aborto. Yo nunca vi a tantas mujeres cerca de mí, y no digo entre grupos de mujeres, no, en reuniones en Naciones Unidas, en gobierno, que la gente empezó a decir, yo también aborté, o yo tuve esta experiencia, y esto crea un entorno de legitimidad para las otras mujeres que es realmente muy potente. Sí, porque está la empatía y la identificación. Hay algo muy importante que mencionas y es el cambio cultural. Cuando hablamos de un cambio cultural, parece como que siempre estuviéramos hablando de un entorno muy urbano, pero hay unas mujeres que son especialmente vulnerables, que son mujeres que están, pues, primero en áreas rurales, mujeres indígenas, mujeres afro. Hablemos un poco de esa vulnerabilidad y que además tiene mucho que ver con esas dos sentencias que fueron anuladas. Frente a esa vulnerabilidad, pero también conectado con los pendientes de la implementación, yo quisiera también resaltar la necesaria y urgente
expedición de la política integral en materia de salud sexual y reproductiva. Recordemos que en la sentencia causa justa la Corte instó al gobierno y al Congreso para que tan pronto como sea posible diseñe e implemente una política nacional en materia de salud sexual y reproductiva. Y en las recientes discusiones del Congreso, esta política no fue actualizada, no quedó dentro del articulado del Plan Nacional de Desarrollo, y ahí hay de nuevo, como hemos visto en varias situaciones, una omisión por parte del legislativo a entender los temas de salud sexual y reproductiva de manera más integral y también llegarle precisamente a esas mujeres que están en contextos de mayor vulnerabilidad con temas de educación sexual integral, anticonceptivos, información sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora ya hablando, digamos, de los grupos de mujeres en su diversidad, desde la mesa tenemos un particular interés por conocer las barreras de acceso, digamos, desde un enfoque diferencial, y hemos adelantado varias investigaciones pensando, digamos, en los grupos de mujeres diversas. Primero hicimos una investigación en alianza con la organización Guadalupe Zapata, que es una organización que tiene presencia en el departamento de Risaralda, enfocada en las mujeres afropereiranas, y ahí encontramos muchas relaciones entre el conflicto armado y el desplazamiento y las limitaciones de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, pero puntualmente aborto. Y veíamos también con mucha reiteración que ellas decían, cuando las mujeres negras abortan, están abortando también la pobreza, y ahí también hay una concepción distinta de la maternidad y una, si se quiere, una aceptación de familias mucho más numerosas que tenemos las mujeres mestizas, se puede decir de alguna manera. Así que la interrupción voluntaria del embarazo para ellas tiene unas barreras que también son propiamente más culturales, pero están también asociadas a la falta de acceso al servicio de salud por condiciones de exacto en general, por condiciones del desplazamiento y del impacto del conflicto armado en sus vidas. Luego, con ocasión también de las sentencias de tutela, hemos estado también ahondando más en cuáles son las barreras de acceso que enfrentan las mujeres indígenas. Y en primer lugar, en estas conversaciones, lo que vemos es que ellas dicen, es que la primera barrera es que las mujeres indígenas no logramos estar en el ejercicio de las autoridades, en el ejercicio de ser autoridades indígenas, porque estos son lugares aún muy cooptados por los hombres y con pensamientos muy masculinos. Entonces, cuando se decide sobre si una mujer indígena puede acceder o no a la interrupción voluntaria del embarazo, son los hombres quienes están tomando esta decisión. No nos están consultando a nosotras, las mujeres, e incluso están expidiendo regulaciones como la resolución de la AIC, que tiene, digamos, unas limitaciones para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, sin que nosotras tengamos una representación en esas decisiones. Ahí también hay varias barreras asociadas a cómo la sentencia C-355, pero también la C-055, ha comprendido el acceso bajo la causal de violencia sexual versus cómo se entiende la violencia sexual en las comunidades indígenas. Porque en el marco, digamos, de justicia ordinaria, se entiende que todo embarazo en una menor de 14 años, pues se presume que hay violencia sexual. Mientras que en la jurisdicción especial indígena se entra a analizar ese caso para entender si esa relación fue consentida o no, y ahí cambia, digamos, esa configuración y esas posibilidades de acceso. Si la relación fue consentida, incluso puede darse la situación de que la menor tenga que aceptar una unión o un matrimonio forzado con ocasión de ese embarazo y con ocasión de la imposibilidad de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Entonces vemos también cómo esas barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las comunidades indígenas van a devenir para las mujeres, pero especialmente las niñas, en otras vulneraciones y también la coerción de otras libertades y otros ejercicios de la autonomía económica y política. Esto como dando un poco como el zoom en lo que tiene que ver con comunidades afro y mujeres indígenas, y aunque aún no hay muchos estudios sobre cómo es el acceso por parte de personas trans o no binarias, lo que hemos indagado y conocemos en conversaciones con colectivos y organizaciones que trabajan con LGBTIQ+, es que con frecuencia las personas trans o no binarias tienen que renunciar a su identidad de género para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, si yo me reconozco como un hombre trans, tengo que definirme ante el sistema de salud como una mujer para poder clasificar en la ruta de acceso al aborto. Y ahí, pues, adelante hay todo un conjunto de vulneraciones a estos grupos, digamos, diversos.
quiero decir dos cosas súper chiquitas de lo que dijo Laura que me parece muy importante. Uno sobre las indígenas, que en parte por todo lo que explicaba Laura, la mayoría de esas mujeres indígenas, cuando la EPS las manda a la autoridad indígena, les niegan el aborto, ¿sí? Entonces, la respuesta de las autoridades indígenas es no, no se configura en aquella época la causal y hoy no se configura no sé qué porque igual siguen negando. Entonces, es como si las mujeres indígenas estuvieran sujetas a ser ciudadanas de segunda categoría, subyugadas, digamos, a su autoridad indígena. Y lo otro es que, aparte de todo esto, aunque no hay tiempo de expandirse, la mesa también ha hecho estudios de barreras con mujeres migrantes. Y adicionalmente en el estudio que hicimos sobre criminalización, que es un estudio previo a la decisión, pero que a mí me gustaría que al país no se le olvide, en ese estudio sobre criminalización nosotros conocimos que la mayoría de las mujeres que han sido perseguidas en Colombia por el delito de aborto, hoy no sabemos si están siendo perseguidas o no, aunque hay una directriz de la Fiscalía muy buena que apunta a que ninguna mujer sea perseguida, sabemos que las que han sido perseguidas son las niñas y las mujeres rurales. Entonces, evidentemente el aborto, y ese fue, digamos, uno de nuestros grandes argumentos en la demanda, es un asunto de justicia, porque no a todas las mujeres, no todas las mujeres cargamos con las mismas consecuencias cuando el aborto está prohibido o cuando hay limitaciones en el acceso. Finalmente, para cerrar esta conversación sobre la historia de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, pues el pensamiento que nos queda a todas y después pues a todas las personas cuando pensamos en el aborto es todo lo que se ha avanzado, y pues se ha avanzado mucho pero muy despacio, lo que pasó en Argentina, uno mira otros contextos y uno dice qué tan lejos, o uno se pregunta qué tan lejos estamos de hablar de la despenalización total. O sea, hoy, al día de hoy, estamos semana 24, pero qué tan lejos estamos de una despenalización total? Quisiera que las dos me dijeran las impresiones que tienen al respecto. Pues yo me siento muy dividida en esa pregunta porque por un lado veo, nos demoramos 15 años en dar un paso, aun cuando nos habíamos dado cuenta que ese modelo de causales era muy limitante en dar este paso hacia la despenalización hasta la semana 24, pero por otro lado me siento muy optimista porque creo que hay profundos cambios en la opinión pública. Hay también transformaciones importantes en el sistema de salud y en el sistema de justicia de cara a la implementación de esta sentencia. Y me parece muy irónico que todavía reste un delito en el Código Penal que es casi que simbólico o ineficaz, y que está ahí para recordarnos como esas limitaciones que tenemos aún en el ejercicio de la autonomía reproductiva como mujeres. Así que mi respuesta es como en esa ambivalencia de este modelo, la esperanza, pero también haber constatado un pasado de tantos ejercicios para poder dar un paso tan importante como el que se dio ahora con causa justa. Yo creo que una cosa muy importante, digamos, para explicar es que nosotras desde Causa Justa nunca buscamos un modelo de despenalización por plazos. Nuestra propuesta realmente sigue siendo el cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma para nosotras consiste en sacar la conversación de aborto del ámbito penal. No tiene nada que hacer el aborto en un debate sobre derecho penal. Ese sería, digamos, como un escenario ideal. No quiere decir que nosotras vamos a ir ahora a hacer una acción de X tipo, pero sí trabajar hacia un escenario en el que yo me imagino, yo tengo una fantasía en el que, no sé, los estudiantes de Derecho dentro de 15 años tengan el Código Penal en sus manos y digan, ¿en serio? ¿Alguna vez existió un delito de aborto? Pero, ¿y cómo así? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa un delito que exige a la mitad de su población que no viva en libertad, que no viva en igualdad? Porque la decisión sobre la continuación o no de un embarazo, porque son las dos cosas las que están contempladas en la libertad, la maternidad deseada y la interrupción del embarazo, son elementos inherentes a la libertad de las mujeres. Y si las mujeres no pueden ser libres sobre su proyecto de vida, pues no pueden ser iguales y por tanto no son ciudadanas de primera categoría. Entonces yo tengo, digamos, como esa fantasía, pero al mismo tiempo estoy convencida de que esta es una batalla cultural, porque adicionalmente si a alguien se le ocurriera arrancarnos esos derechos que ya conquistamos en los libros, yo creo que no los van a poder arrancar de las nuevas generaciones de mujeres y diría que también de hombres y personas trans que están convencidas de que esa libertad hay que protegérsela a todas las personas para que vivamos en una sociedad más pacífica y mejor.
Y en ese sentido yo creo que esta batalla todavía tiene, pues, no sé qué tanto de largo, pero lo único que yo tengo es un mensaje de optimismo también para las jóvenes. 25 años se pasan muy rápido. Y uno nunca arranca una lucha pensando cuánto se va a demorar ni qué es lo que va a conquistar. Uno da una lucha o da una pelea porque está convencido de que hay injusticia y que uno quiere transformar esa injusticia. Y si uno tiene eso todo el tiempo en el corazón, lo va a hacer desde todos los lugares en los que habite. Así que ese es como el escenario que yo veo hasta que un día transitemos en este país. Además, ahora que hay tantos debates sobre lo que debe ir o no debe ir en el código, debería alguien preguntarse qué hace un delito de aborto en el Código Penal colombiano, que además de ineficaz, contraproducente, injusto, es obsoleto. Está ya, como decía Laura, acá les dejamos como constancia. Hoy son elecciones regionales y en muchas regiones del país hay mujeres que están luchando y que son parte lejana de la mesa o que están de acuerdo con toda esta lucha de la mesa y que a su manera están haciendo de distintas formas, están luchando por los derechos de las mujeres. Este año se entregó por primera vez el premio Lucy Bartenberg por parte de la mesa. Se va a entregar cada 2 años. Este año, por primera vez, en esta primera entrega, se lo ganó el grupo Aquelarre de Cauca, ¿me corriges? Entonces, este es un incentivo para todas las mujeres y para los grupos de personas que están trabajando, pues, por la interrupción voluntaria del embarazo y por todas las causas de género en las regiones, pues, para que sigan esas luchas. Ana Cristina y Laura, muchas gracias por estar en Entrevistas Cambio. Muchas gracias a ti por la invitación y voten bien. Acuérdense que se puede elegir. Sí, gracias, Ana. Bueno, muchas gracias. Ya que podemos elegir sobre nuestros cuerpos, salgamos a elegir en las urnas. Les habló Ana Cristina Restrepo Jiménez y hasta la próxima.